Buenas tardes a todos. Gracias al Círculo por ser anfitrión de este evento tan interesante y a la Academic Kunst por coorganizarlo. Este panel de hoy, este panel en concreto, gira en torno a la digitalización o a las tecnologías digitales, en torno a qué influencia tienen sobre nuestra manera de ver el mundo y, sobre todo, qué influencia tienen sobre las artes y la política. Y si tenemos la capacidad ahora mismo de transformarlas o reconducirlas para que se conviertan también en anfitrionas de un espacio transnacional de colaboración y de producción artística en Europa. Este es un debate que desde hace unos años, sobre todo 2016, está dominado por el nihilismo. Efectivamente, las plataformas digitales que dominan ahora mismo el mundo tecnológico y la comunicación han demostrado ser herramientas muy valiosas para lo contrario de las artes y la cultura, ¿no? Para el desarrollo de herramientas de censura, de vigilancia, de control de masas y han resultado ser muy útiles para facilitar lo que ahora se llamaban las democracias aliberales. Pero, bueno, pues hoy vamos a conversar acerca de las posibilidades que tienen para hacer lo que también han hecho en el último año y medio, que es en un contexto completamente inesperado e insólito en el que hemos estado todos aislados en nuestras casas, hemos podido seguir trabajando, colaborando, aprendiendo y siendo parte de una comunidad internacional y parte de un intenso debate. Así que, bueno, pues para centrar un poco el debate voy a empezar con una pregunta para cada uno de los invitados. Como ninguno de los invitados habla castellano, me voy a mover al inglés, pero antes los voy a presentar. Primero, Cécile Vaxbrot. I'm sorry if I totally murdered your name. My Spanish throat has Perdón si no he dicho bien tu Cécile es una nombre. Cécile súper es premiada una super escritora de literatura, ensayista ocasional y guionista para la radio. Tu última novela gira muy en torno a las tecnologías digitales. Hablaremos sobre esto. Al fondo tengo a el profesor, arquitecto y presidente de la Universidad de las Artes de Berlín, Norbert Paltz. Did I say that right? Excellent. Y finalmente a la artista conceptual Lisbeth Big, de Rotterdam, que es el 50% fundadora y primera parte del colectivo Big Van der Pol. So, welcome to you. And as I said, I'm going to start by asking. Voy a empezar preguntándoos a cada uno una cuestión y voy a empezar with Cécile. Así que decíamos que en los últimos 10 años has estado publicando un ciclo de novelas, 5 novelas, una pentalogía que piensa sobre el proceso del arte, la naturaleza de la producción artística, y la última de esta pentalogía es Destrucción. Es una novela distópica, describe cómo los fondos se construyen en una dictadura y acaban con todo tipo de arte salvo el entretenimiento, y las tecnologías que precipitan o facilitan este proceso no son futuristas, no son desconocidas, son las tecnologías mismas de las que dependemos en este momento. Así que me gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿cómo sucede? ¿Cómo estas tecnologías actuales inician el proceso hacia una dictadura y la censura de las artes? Bueno, no diría que en la novela que son las tecnologías
las que producen ese tipo de dictadura. Este tipo de dictadura sucede en la novela porque por dos motivos. El primero es un determinado grado de violencia que aumenta en la sociedad, también de odio, que por desgracia está sucediendo de veras, y por ese motivo quería escribir este tipo de novela distópica. La otra razón es que tiene que ver con la lengua, con el hecho de que, por ejemplo, también en los discursos políticos, pero en todo tipo de discurso, el hecho de que la lengua se ve cada vez más simplificada. Hay un cierto grado, cierta cantidad de editores y de críticos literarios que piden a los escritores o que esperan que los y las escritoras escriban con mucha sencillez para que todo el mundo pueda entender las cosas más complejas que quieren comprender, y esto pienso que no es verdad. Pero este fue el proceso que me llevó a escribir una historia de este tipo, y luego en la historia, en esta dictadura, nuevas tecnologías juegan un cierto papel, y sobre todo con el teléfono móvil, porque en esta novela las personas del gobierno, de la dictadura, saben que saben apoderarse de tu teléfono móvil para introducir algunas aplicaciones que son obligatorias, que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Empecé a escribir la novela hace 5 años y pero esto es lo que estamos experimentando, estamos viviendo ahora con las aplicaciones de seguimiento del COVID que estamos obligados a descargar en nuestros teléfonos móviles. Por supuesto, en la novela es algo extremo, es radical. Solo existen esas aplicaciones obligatorias, así que nos pueden controlar, nos pueden observar todo lo que hacemos y nos pueden pedir que hagamos cosas en el dominio de las artes también. Así que es las dos cosas. El aplanamiento del lenguaje, que podemos vivirlo en las redes sociales, probablemente por la velocidad que tiende a aplanar, pero también la aplicación inevitable que te sigue y que te vigila en todo momento. En este contexto, profesor, le quería preguntar, Norbert, cómo, y también en este debate, espero que sea el gran defensor de las tecnologías digitales, de las plataformas, como un lugar en el que podemos desarrollar un espacio para las artes, porque usted ha sido un gran defensor de esto en la academia. Así que en este contexto donde el lenguaje se ha visto aplanado, la privacidad está rota y la velocidad empuja las cosas a una situación difícil para el desarrollo de la colaboración. ¿Cómo imagina usted un espacio
en el que todo lo necesario, la lentitud, la concentración y la confianza pueden existir. Bueno, creo que para responder la pregunta me gustaría también fijar 3 puntos y luego voy a los aspectos de cómo podríamos conseguirlo. Creo que para ser exactos, en lo digital también hablaría de ello como una herramienta para luchar contra una crisis, cómo lo usamos, porque es algo muy importante. Y luego, cuando hablo de lo digital, pues hablo de entidades de red que se reúnen entre sí, no solo de una interfaz digital. También me gustaría centrarme en la interacción humano a humano y dejar de lado la inteligencia artificial, dejarla fuera de la ecuación. Así que creo que los 3 principales puntos que deberían hacerse y donde lo digital tiene sentido son aspectos de la comunicación, de la práctica y aspectos de conexión 2 entidades analógicas mediante interfaces digitales. Para que eso suceda de una manera democrática, esto exige un marco en el que determinados estándares éticos tienen que ser respetados, y un aspecto consiste en ser lo más independiente posible de los grandes actores que impulsan el desarrollo tecnológico y imponen determinados estándares, por defecto los imponen a los usuarios, y en lo que tenemos que centrarnos es en el código abierto, en la ciencia abierta, en este tipo de enfoques, en los que también albergamos nuestros datos y tenemos libertad para definir fundamentalmente las interfaces de programación. Volviendo a estos 3 aspectos, comunicación práctica, interconexión de lo analógico a través de lo digital, creo que hay una serie de escalas sobre cómo hacerse. En un momento de crisis, lo digital puede ser muy útil si tienes unos pocos bits que van de un sitio a otro, aunque solo vayan de un sitio a otro. Tenemos que centrarnos en las circunstancias bajo las cuales una escala u otra de compromiso es necesario. En este caso está protegido de grandes corporaciones, así que no pueden rastrear nuestro comportamiento. Cuando miramos nuestra realidad, vemos que nuestros móviles, smartphones y nuestra transmisión de datos crecen cada vez más, y esto es algo que está impulsando el desarrollo tecnológico, así que creo que siempre deberíamos ser capaces de volver atrás y no siempre seguir en paralelo lo que se supone que es el estado de desarrollo. Uno debe tener su propio nivel de desarrollo para el problema que surge. Si queremos ayudar a las instituciones en peligro que no tienen acceso a las grandes conexiones de Big Data, tenemos que hacer nuestra propia infraestructura para ayudarles para que saquen su información y puedan estar seguras de que está desencadenando una actividad en otro lugar que no pueden desarrollar en su país. Como ejemplo, cuando Kirill Serebrennikov estaba en prisión, seguía siendo capaz de mantener cierta forma de comunicación muy elemental, pero con suficiente información para montar una obra de teatro fuera de Rusia. Así vemos el nivel de este enganche tecnológico, ¿no? Tenemos que estar en control en la medida de lo posible
tener bajo control las herramientas con las que trabajamos, que sean abiertas y accesibles para todo el mundo y que no establezcan barreras muy elevadas para quienes quieren participar. Cuanto más alta sea la barrera, más personas excluimos, y creo que esto es un aspecto muy crítico que podemos desarrollar. Una herramienta pues muy extraordinaria y muy buena, pero que nos sirve si, por otra parte, no tenemos a nadie que tenga la infraestructura y sepa cómo usarla. Primero tenemos que partir del nivel primitivo y luego elevarlo. Este es el pensamiento que necesitamos. Entonces, cuando habla de niveles, me imagino que se refiere al código de entrada, como la moderación del espacio, que tiene que ser muy relajado. Y esto es un problema bastante interesante porque el tema de la moderación es quizá el problema más grande que tienen las plataformas digitales hoy en día, y sobre todo el lugar en el que se supone que invierten la mayoría de sus recursos, ¿no? Pagando a moderadores humanos o desarrollando herramientas de inteligencia artificial exactamente para gestionar este tipo de problema. Y yo no sé si le he entendido bien cuando usted habla acerca de evitar este tipo de infraestructura. Si quizá está proponiendo algo similar, como una red, digamos, como si se estableciera una red entre instituciones culturales. Entonces, si me permite, denme un segundo, vamos a tener esta idea, vamos a dejarla a un lado un segundo, porque una de las cosas que hace es que también explora la capacidad, las posibilidades, el tema de que se pueda entrar en espacios públicos, por ejemplo, el espacio, sobre todo en el tema de la arquitectura, el diseño. Y una de las cosas que explora es cómo activar los eventos y cómo incentivar la comunicación y la colaboración entre artistas, socios en estos espacios. Desde su producción, yo creo que tengo la idea de que usted tiene cierto sesgo hacia lo físico, que siente que hay mejores condiciones en el espacio físico donde los cuerpos se encuentran, pero creo que durante el último año y medio probablemente todos hemos tenido que pensar mucho acerca de la posibilidad de afrontar o de acceder a los espacios digitales y lo que nos permiten. ¿Cuáles podrían ser quizá las cualidades que podríamos construir en el espacio digital para las artes? Algo que todavía no podamos encontrar en el espacio físico. Bueno, cuando hablamos de... Tengo que analizar un poco esta historia de las posibilidades y también ver cómo resuena con el trabajo que nosotros estamos haciendo. La pregunta que me estás haciendo en cuanto a cómo construir espacios digitales de forma que puedan... Sí, quiero decir, ¿cuáles serían las condiciones que tendríamos que establecer? Bueno, yo creo que es una pregunta muy difícil. Hace poco he estado viendo a Zuckerberg que estaba hablando del metaverso. Yo no sé si has visto en esta película en YouTube, donde las condiciones que él construye están intentando como crear una réplica del entorno físico que se completa incluso con sensores y con los sentidos del tacto, del olfato, como si tú estuvieras ahí presente y estuvieras cerca de las personas en el mismo espacio, incluso aunque estés a una distancia total de la gente. Claro, yo no estaba con él en esa creación de ese film, de esa película. Y entonces no puedo realmente a veces entender, no puedo llegar a este punto. Mi estado era de espectadora, pero yo no estoy muy segura de que estoy yo muy a favor. Tú comentabas que yo defendía lo físico. Yo no estoy tan segura. A mí me resulta muy interesante también ver cómo las herramientas digitales pueden tener una influencia en nuestra esfera pública, es decir, qué generan, qué hacen en nuestra comunicación, qué suponen en cuanto a cómo nosotros debatimos, entregamos y qué hacen en cuanto a la propiedad y también qué hacen en cuanto a cómo las personas pueden vivir juntas en una ciudad si es que pueden vivir juntas. Y esto lo hemos visto en un ejemplo con
con lo que hemos vivido. Con mi pareja vivimos en San Francisco y se nos pidió, el museo nos pidió, el Museo de Arte Moderno y la red de la biblioteca nos pidió que pensáramos acerca del conocimiento público y si podríamos crear un portal que fuera como una respuesta a esta idea. Yo creo que, hablamos con ellos también para tener comisarios y tuvimos comisarios durante casi un año. Y esto fue en el año 2018, pre-COVID. Y la influencia de Silicon Valley sobre las circunstancias del hecho de la gente que está viviendo y trabajando en la ciudad es inmensa. Y en ese sentido, y tan grande, que estábamos incluso preguntándonos hasta qué punto las ciudades adoptan su forma en este sentido por todas estas influencias, como por ejemplo San Francisco, ¿no?, donde hay tanta influencia de todas estas deficiencias también entre la gente y del espacio. Es decir, ya sé que todo esto es muy grande y tan grande se nos hacía que realmente pensamos en cómo podríamos explicar o desglosar todos estos problemas de una manera en la que pudiéramos hablar de ellos. Es decir, intentar deshacer estos problemas tan grandes, poder explicarlos delante del público, delante de nosotros mismos. Cuando hablamos, por ejemplo, de desigualdad, es que es un tema muy grande. Entonces, ¿cómo lo haces? Y simplemente por azar, realmente, o por coincidencia, nos encontramos con un modelo que fue construido en los años 30, un modelo muy físico, de 15 por 15 metros. Lo construyeron carpinteros, lo hicieron de madera y era una copia exacta de la ciudad de San Francisco. Y cuando encontramos este modelo, cuando oímos hablar de este modelo, porque todavía no lo habíamos tocado, no lo habíamos visto físicamente, cuando supimos que existía este modelo, pensamos que esta podría ser una herramienta maravillosa para hablar de la ciudad, mientras que al mismo tiempo podemos casi como sujetar esa ciudad. Ser capaces de hablar a través de ese objeto de los temas que están en juego en esa ciudad. Y he hablado de San Francisco, pero creo que esto simplemente es un ejemplo. Podemos coger cualquier otro ejemplo de ciudad que tenga las mismas situaciones o los mismos fenómenos. Entonces nos embarcamos en un proceso de encontrar el modelo del almacén, limpiar el modelo, que llevaba ya 50 o 60 años lleno de polvo porque se había construido en los 30, como ya he dicho antes, y luego formó parte de diferentes exhibiciones, en una de ellas en 1942, y luego dejaron de hacerlo porque comenzó la guerra y luego reclutaron a soldados y necesitaban el espacio de este ayuntamiento en ese momento. Es decir, que realmente este modelo ya nunca más se mostró y pensamos que queríamos mostrar este modelo para poder hablar de las ciudades y de los ciudadanos. Y entonces nos encontramos con el problema de que realmente no podíamos encontrar un espacio en San Francisco lo suficiente como para albergar este modelo. Había espacios grandes, pero las compañías de Silicon Valley a veces tienen, digamos, encuentros en la ciudad o reuniones que no permiten alquilar un espacio durante mucho tiempo. Entonces, había un problema grande en términos de dinero, de capital en esa ciudad para proporcionar espacios donde la gente realmente pudiera reunirse o encontrarse ir a ver este modelo, digamos, reunirse para ver este modelo. Y después de 3 meses de limpieza, fuimos capaces de gestionarlo, pero teníamos en San Francisco hay una red de bibliotecas muy grande, que yo diría que este es el espacio público máximo, el último, que es donde las personas pueden entrar. Además es gratuito, puedes, por supuesto, pedir prestado un libro, pero también hay duchas. Puedes tomarte una ducha si no tienes ducha en tu casa. Hay cuartos de baño, puedes hacer cursos de idiomas, hay cursos sobre administración. Si eres un inmigrante ilegal, te pueden ayudar a encontrar un espacio o un lugar
lugar o algún tipo de protección. Es decir, yo diría que la biblioteca al final es el espacio último por excelencia, el espacio público por excelencia. Y lo que hicimos, la idea era llevar este modelo a estas 29 bibliotecas en partes y luego reunir a la gente o invitar a la gente a que viniera y hablara acerca de esta pieza, de la parte que estaba en su vecindario, por ejemplo, la parte de ese modelo que hubieran llevado a la biblioteca de su vecindario. Y luego reunirnos en cuanto a este modelo y hablar, más allá de la parte nostálgica, de decir, mira, ahí estaría mi casa o esa es mi calle, más allá del tema nostálgico, hablar un poco de los problemas de las ciudades y cómo pueden solucionarse, quizá, ¿no? Desde todos los puntos o ángulos diferentes. Y luego el modelo, que es muy físico, es un objeto, es muy objeto. Y entonces tenemos el modelo y luego la gente, que son muy corporales, evidentemente. Entonces, estos se hicieron en programas muy grandes, casi como de cientos de eventos en un par de meses. Y a mí siempre, a mí me parece que ese punto de partida es como un tipo de Facebook 2.0, pero de una manera física, porque creo que realmente es importante el reunirse. Quizá sin un plan, sin una agenda, en un espacio donde pueda haber fricción y no en un espacio donde las cosas sean suaves y todo vaya bien y fluido, como los medios de las redes sociales, donde las confrontaciones están ahí, pero digamos que son como de burbuja a burbuja y no necesariamente dentro de la burbuja. Yo creo que estás comentando algo verdaderamente importante, el tema de la fricción con el otro, ¿no? Algo que durante los 2 últimos años, bueno, estamos hablando de cómo rediseñar los espacios en este sentido. Y creo que es esta idea también, primero, de la distribución. Tú hablabas también del tema de las bibliotecas, justo en San Francisco, que son como los palacios, son los palacios de la gente, y es un concepto que a mí me encanta, el Palacio del Pueblo. Y antes también has mencionado el tema de la evitación de las grandes plataformas o de las grandes estructuras tecnológicas, y hablabas entonces de construir este tipo de redes, una red que quizá está fuera, no sé si fuera de Internet, pero sin ningún tipo de duda fuera de las redes sociales, donde todos estos debates tienen lugar en estos días y están creando y crear más bien algo físico, algo más cercano para los socios interesados, ¿no? Yo me imagino que, por ejemplo, en este caso podrían ser las bibliotecas o en este caso las academias de arte. ¿Estás pensando en este tipo de cosas? Y tengo que decir que has anticipado mi próxima pregunta cuando has hablado del metaverso, porque para mí esta idea de una metared hecha de instituciones de arte o culturales que son anfitriones de espacios para arte es el opuesto exacto del metaverso que está siendo propuesto por Mark Zuckerberg. Y es gracioso porque, claro, construir una red de la nada, bueno, sería justo lo opuesto de lo que ese metaverso propone, ¿no? Donde ves a personas en todas partes que casi parece que los puedes tocar. Y es justo lo opuesto. Y me pregunto si quizá vosotros tres podríais comentar algo acerca de cómo os imagináis la estética de ese lugar. Porque cuando pienso en ello, cuando pienso, no sé, cuando pienso, por ejemplo, en los primeros canales RSI y cuando tuvimos que aprender con el tema de los códigos o aprender también el Internet que hemos construido el Internet que estamos experimentando. Y me pregunto, ¿cómo os imagináis este espacio en el que los artistas se pueden encontrar y pueden colaborar y pueden construir algo juntos? Es decir, ¿qué apariencia tendría? ¿Sería como ese metaverso? Probablemente no. Creo que lo importante es que cuando concibamos estos espacios, que no los concibamos como entidades totalmente abstractas. Estamos en algún sitio y estamos mirando algo o estamos relacionándonos con algo. Y es bastante interesante. Creo que fue en Barcelona hace un par de años que estaban haciendo experimentos
sobre el grado de empatía que uno tiene o genera cuando te relacionas, por ejemplo, con un avatar digital. En ese caso, era una entidad, era un avatar tecnológico. Y es interesante porque aunque la entidad se estaba relacionando, y aunque era bastante abstracto, al final, después de cierto tiempo, podías o se generaba cierto tipo de relación con este avatar. Y creo que es interesante el pensar en estos conceptos. Y también porque creo que esto nos permite incluir a más personas en el diálogo, porque estamos pensando en una forma global de comunicación, dado que los temas que ya hemos mencionado aquí, los problemas que hemos mencionado en este grupo, están ahí. Es decir, ¿cómo podemos superar esta perspectiva eurocéntrica y permitir que haya más personas que formen parte? Y un aspecto que también me gustaría hacer hincapié, además a mí me interesa mucho este borde, este filo entre lo análogo y lo digital, este tipo como de híbrido, esta zona un poco desconocida. Es que necesitamos totalmente desarrollar un tipo de literatura que entre o que realmente pueda entrar en estos aspectos de parámetros de los que estamos hablando, por ejemplo, ya sea blog o la inteligencia artificial o todos estos conceptos, porque si no lo hacemos, esto se va a decidir por nosotros. Van a decidir por nosotros. Puedo daros un ejemplo pequeño. Soy parte de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo ahora con la Universidad Técnica de Berlín y tienen un esquema de simulación multidimensional muy elaborada que proporciona planos urbanísticos que ya no lo hacen los arquitectos o los urbanistas, lo hacen los programas. Y tenemos que decir que lo que surge de la simulación no es arquitectura todavía, no es planificación urbana, es una especie de entidad prototípica, pero es muy difícil, es muy difícil darle valor a la profesión de diseño y arte cultural en este camino que está totalmente establecido, donde el impacto cultural casi parece ser hasta un problema. Y yo creo que por eso es por lo que necesitamos implicarnos de una forma en la que le demos valor a lo análogo, porque, como tú has dicho, tiene que ser hasta aquí y luego entrar en tecnología, pero hacerlo nuestro, es decir, implicarnos con esto, pero también alternar, porque si no, desaparecemos. Tenemos un problema con la planificación urbana, donde hemos hecho el test de contorno, donde permitimos a las personas decidir si quieren hacerlo con robots o por humanos. Y creo que ahí es donde tenemos que avanzar. Tenemos que darle valor a lo análogo y lo que nos da como seres humanos, pero también tenemos que estar muy interesados en lo que está teniendo lugar en este momento. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el marco legal, los marcos legales a través de los que lo estamos haciendo y todo lo que está conectado con esto implica un gran signo de interrogación en cuanto a cuál es el aspecto legal que está gobernando en un país. Y para mí, yo tengo 3 hijos y yo estoy muy preocupado porque la educación que destaca la cualidad de las democracias en las escuelas no es suficientemente buena como para cumplir con todos los sistemas de comunicación global en los que tenemos a personas que están definiendo lo que es bueno y lo que es malo. Y eso combinado con todos estos marcos legales es da un poco de miedo. Así que creo que nuestro trabajo sería desarrollar zonas en las que realmente controlemos lo que está pasando. Ya tenemos suficiente comprensión y conocimiento acerca de lo que está pasando tecnológicamente. Y estamos comenzando con estructuras muy simples que están creciendo en complejidad. Y creo que crear complejidad ahora mismo no es el problema. Esto lo podemos hacer de manera inmediata. Ya lo hemos mencionado. Y cómo controlar lo que está teniendo lugar, por ejemplo, en estas redes. Ahí está el problema. Esa es una cuestión de complejidad. Así que yo creo que la reducción de la complejidad sería una manera estupenda de avanzar y a partir de ahí crecer. Pero para eso necesitamos tener los instrumentos que tengan un fin elevado pero una entrada baja. Por ejemplo, algunos de nuestros estudiantes durante la época de Corona querían ser independientes y estaban trabajando con un sistema que se llama Matrix
donde tú controlas tus propios conjuntos de datos, pero también puedes establecer redes con otras instituciones y luego intercambiar datos, y todo el mundo está compartiendo todo, pero no está localizado solo contigo. Es decir, por ejemplo, te permite que haya instituciones que empiezan a distribuir el contenido en diferentes redes. Y son de fuente abierta y también tiene derechos de privacidad y son seguras en ese aspecto, pero esto requiere de que determinado trabajo de excavación para poder ser una alternativa que funcione en cuanto a lo que está ya ahí, porque todos somos conservadores en ese sentido, es decir, no queremos experimentar con una cosa o con otra si lo demás está funcionando bien. Pero en cierto sentido yo estoy muy preocupado de lo que estamos viendo con esta velocidad, con este impulso que va a cambiar realmente la forma en la que estamos actuando. Y al mismo tiempo, yo soy arquitecto que he trabajado con ordenadores y me encanta, me parece apasionante ver lo que es posible desde el punto de vista artístico. Esta idea que está proponiendo también encaja bastante bien con estos aspectos de fricción, con la idea de fricción que estábamos hablando. Si desarrollamos localmente con la ambición de ir más allá de las fronteras, siempre va a haber fricción, claro. Habrá fricción allí donde las dos instituciones o los diferentes socios se encuentran, y también habrá niveles diferentes de capacidades técnicas o de inversiones o de capacidades, etcétera. Y a partir de esa fricción me puedo imaginar protocolos, y que tienen que nacer estos protocolos. Y a Internet le ha llevado 10 años desarrollar estos protocolos que tienen ahora. Y hay mucho debate en cuanto a si funcionan o no. Yo creo que son un milagro, básicamente. Creo que es un milagro que funcionan tan bien en este momento. Pero, ¿qué diría? ¿Cuál sería un protocolo apropiado para una red artística o para una red de instituciones artísticas que tengan este propósito tan concreto y que tengan, digamos, como una entrada a nivel bajo? ¿Cómo pensáis que podrían ser diferentes en ese sentido? Es decir, ¿cuál sería nuestro código para poder gobernar estas fricciones que puedan darse para que esta colaboración pueda ser productiva? Y se refiere a mí, le estoy preguntando, es una pregunta para los tres. Para los tres. Me imagino que han tenido tiempo para pensarlo. Creo que has dicho algo acerca de la complejidad y acerca de construir espacios complejos, y también pienso que para mí es muchísimo más interesante construir espacios menos complejos con menos control, porque creo que el tema del control realmente es una de las cosas principales. Como has comentado tú, tenemos que ser independientes, y no me interesa tanto exactamente cómo ese espacio qué apariencia tendría, si hay una silla o no hay silla, etcétera. Pero lo que me interesaría es, si me preguntas desde el punto de vista de cómo los artistas pueden reunirse, me gustaría que fuera poroso, que fuera un espacio casi como una biblioteca, que es poroso, que es abierto, que no está controlado, porque tú no tienes que registrarte, no tienes que inscribirte para entrar. En el resto de los casos, cuando nos conectamos con Internet, de cualquier forma, siempre nos tenemos que registrar, tenemos que firmar unos protocolos, ¿no? Por ejemplo, el protocolo de Google de los puntos 1 a 10. Estoy de acuerdo con esto, voy a cumplir tal, puedes utilizar mis datos o no, y dices, sí, estoy de acuerdo, y siempre decimos, sí, estoy de acuerdo, porque quieres ir adelantando, ¿no? Básicamente quieres avanzar. Entonces tú te conectas, digamos que puedes entrar a ese espacio, pero también permites que entren en el tuyo. Por eso creo que ahí es donde entra la parte suave, la parte fluida, porque ahí es donde tus datos entran y forman parte de un sistema más grande para crear, como tú has dicho, esto de cuanto más hacemos, mejor nos volvemos, ¿no? Y yo creo que ahí el tema del control y la porosidad y la apertura y el no saber quién está ahí realmente, que nadie sabe eso exactamente, creo que eso es mucho más importante si queremos crear estos encuentros que esperamos. Me gustaría
ir en otra dirección. No sé, estaba escuchando a lo que decías y estaba pensando que la literatura es diferente. Diría, no sé, creo que la diferencia entre el mundo digital y el mundo real es la diferencia entre 2Ds y 3Ds. 3 dimensiones, vivimos en un mundo tridimensional y como en tu experiencia es un mundo tridimensional y el puro mundo digital es un mundo bidimensional, y diría que quizás es una idea algo extraña, diría que la literatura ya es un mundo bidimensional. No hay tanta diferencia entre lo que sería un mundo literario. Es difícil hablar de esto. Un mundo literario real y un mundo literario digital, porque son lo mismo, son bidimensional. La dimensión de la literatura ya es digital. Y en este sentido es muy diferente de otras artes. Y también quizás es el motivo por el que es tan difícil imaginar, pero al mismo tiempo es fascinante imaginar cómo se podría introducir o utilizar esas tecnologías digitales para transformar la literatura o para explorar lo que podrían hacer en un mundo literario. Y también quería añadir algo porque tiene que ver con lo que estabas diciendo. Hace una semana leí un artículo en un periódico francés, Libération, que trataba sobre un artista de Suiza en teatro y artes visuales y performance también, que está trabajando con un programador y con una especie de doble digital de este artista. Y este doble digital fue creado y ha estado siendo alimentado durante 15 años con datos reales de Simon y el Simon digital, y están representando una obra de teatro ahora mismo, creo que en Vevey, en la ciudad suiza, y hay una entrevista de The Simon, es decir, del Simon digital, es decir, la primera entrevista a un personaje digital en un periódico, y es muy interesante porque hay algunas respuestas que son de veras filosóficas y hay una pregunta sobre el dinero. ¿Cómo The Simon, qué te parece el hecho de que estés trabajando y no recibas ningún dinero? Y él dice, ese no es mi problema porque yo trabajo, estoy contento de trabajar y lo que me interesa es el intercambio, la comunicación. Y era un poco lo que estabas diciendo, a ambos, vosotros, de diferentes maneras. Digamos, quería contarlo porque me parece fascinante. Por supuesto, podríamos preocuparnos, ¿no? Lo que podría suceder con nuestras sociedades, pero hay algo también muy fascinante en estas nuevas tecnologías
y sobre la manera en que podíamos utilizarlas para explorar nuevos mundos. Es una especie de revelación, en cierto modo. Bueno, voy a seguir con esta cuestión entre la separación entre el 2D y el 3D, porque si consideramos la evolución tecnológica mirando al futuro, el papel, por ejemplo, del cuerpo y la tecnología, cómo se renegocia de tal suerte que tendremos la integridad está ya rota y estará mucho más rota aún. Resulta muy difícil separar una de otra. Pero lo que creo es que aquí donde surge un desafío muy interesante, identificar algo que es muy ajeno a nosotros, pero es inspirador. Me recuerda algunos de los artistas en los que estaba interesados, que en los años 50 trabajaban con ordenadores. Uno, sobre todo, un artista austriaco, y estaba interesado en utilizar funciones estocásticas para producir un resultado gráfico en 2D y 3D, y la idea, la de sus colegas que utilizaban los ordenadores para hacer un arte más racional o científico, sino esta dimensión azarosa, esta entidad incontrolable podía llegar a alcanzar un cierto espacio metafísico, y él estaba dedicado a esta pérdida de control, pero a recibir algo, ¿no? Y esta especie de desequilibrio entre estar fuera de control y lo que sucede es muy interesante, y esto puede producirse con arreglo a distintas variaciones. Hay otro ejemplos, hay un artista francés, François Roche, que tenía un robot con una inyección de material que podía hacer tejas para un tejado, y ese robot estaba hecho de manera que podía escuchar y alguien le podía cantar canciones religiosas. Así que, y de esta manera, la teja se convierte en una especie de disco, ¿no? Y hay algo chamánico, porque está identificando algo que no está allí. Y estoy muy interesado en este concepto donde lo preconcebido se rompe y se mueve en una dirección que es muy moderna y muy antigua al mismo tiempo. Y tenemos la capacidad de asignar la tecnología a toda la serie del desarrollo humano, y creo que es lo que están haciendo las compañías ahora. Siempre tratan de tener una isla de innovación, pero hay una larga hebra de pensamiento protodigital que empieza en el Renacimiento y llega hasta ahora. Así que tenemos siempre que reordenar nuestro cerebro para mirar lo que ha sucedido y volver a ver lo que ya ha sucedido. Este paradigma, esta configuración por defecto, y podemos integrar muchas más cosas de lo que parece sugerirnos, porque lo que nos sugieren son conjuntos de datos que están calibrados para la aplicación y nunca van a las áreas donde se convierten en algo confuso o que se solapa. Así que vemos paisajes que encajan, que es con una solución matemáticamente perfecta que se ha buscado, ¿no? Bueno, me avisan de que nos estamos quedando sin tiempo, pero tengo que decir que con el poco tiempo que tenemos han pasado muchas cosas, ¿no? El modo en que imagino esta red ahora. Norbert, tú propones algo que es algo muy físico, que parte de cero,
y que es sin duda lo que sería una red de malla, ¿no? Que siempre evita las lógicas de centralización del Big Tech. He estado muy contento también. Me ha gustado mucho tu idea de un intercambio que refleja la inversión que has hecho como una especie de protocolo P2P, peer-to-peer, que hace que tanto das, pues tanto ves, ¿no? Y creo que la imagen de estas bibliotecas es una muy buena imagen. Las redes que forman las bibliotecas en la ciudad, no solo entre sí, sino con las personas, y el hecho de que probablemente son los únicos lugares en los que tienes personas muy mayores y muy pequeñas, pues pasando su tiempo ahí, también quizá en los mercados, ¿no? Y también pienso que tu historia sobre este artista y su doble es sumamente divertida, pero también muy inspiradora. Así que me pregunto si podría haber un mundo especular en el que todo lo que sabemos como artistas o pensadores o desarrolladores puede ser aprendido por una entidad que está en nuestros servidores y interactúa con otros dobles de otros artistas. Eso sería muy divertido. En cualquier caso, nuestro tiempo se ha terminado y me gustaría preguntaros una última cosa, que es si puedes describir este mundo con un nombre, esta red con un nombre, ¿y cuál sería ese nombre? Una sola palabra. Bueno, o dos o tres. En mi caso, yo lo seguiría llamando como el role. Sería como un camino con señales, sería más claro para mí. Tendría algo que ver, quizá, bueno, con algo de hace ya mucho tiempo, pero con un plateau, con la armonía de las esferas. Armonía de las esferas. Sí, eso me gustaría. No sé, quizá si introducimos una palabra, esto crea automáticamente una imagen. Y claro, la imagen es diferente para cada uno de nosotros. Quizá la pregunta es si no sería mejor un signo. Si podría ser algo que fuera interesante, porque quizá el signo o la palabra reduce la comunicación y lo lleva a un código muy elemental. Quizá, no sé, algo que envía y algo que recibe, dos esferas que están en línea. Quizá, esto parece ya muy funcional, pero quizá podría haber algo que que esté conectado con una historia más larga, algo que sea como una señal histórica que hable de comunicación y que hable de implicación de una manera que fuera más nueva para nosotros. Es una pregunta difícil, realmente. Lo sé. Y no estoy muy seguro, por ejemplo, de una metapalabra, porque además esto viene también de otra novela. Y también está hablando de una jerarquía y a mí eso no me gusta. Claro, quizá podemos quedarnos simplemente con la armonía de las esferas y creo que esta idea newtoniana, esta moda newtoniana en este estilo, y podemos quedarnos con esto. Creo que gana esta idea. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. Y muchísimas gracias a los tres por estar aquí, por estar en Madrid y hablar de este tema tan interesante. Espero que podamos encontrarnos de nuevo. Que sea lo suficientemente pronto como para poder conocer y ya tener el nombre de esta red tan increíble y saber qué apariencia va a tener y cómo va a funcionar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Se pueden quedar por un momento. Muchísimas gracias a todos vosotros, a las personas que estáis aquí. Antes de irnos, antes de ir a comer algo, porque además el tiempo lo requiere, el momento lo requiere, quiero darle las gracias a Marta y a esta mesa redonda tan maravillosa. Me gustaría agradeceros a todos ustedes también. Recuerden que mañana a las 10 tenemos las sesiones internas de la Alianza, los grupos de trabajo y todo el trabajo duro que tenemos que hacer, porque para eso estamos aquí. Y mañana a las 6 de la tarde tendremos también la sesión pública que os habla sobre esta idea de la radicalización y lo importante que es para poder entender por qué estamos aquí y los propósitos de nuestra alianza. Pero ahora, antes de irnos, vamos a tener de nuevo la oportunidad de escuchar por última vez a Andreas Pritzwitz y a Zambra Barroca. Me gustaría darles las gracias una vez más porque, como ha dicho nuestro presidente, realmente ellos representan un poco lo que defiende esta alianza. Son transnacionales, son transgeneracionales y vienen de la música tradicional, pero van hacia la innovación y hacia el futuro. Así que creo que ha sido realmente la elección perfecta. Quiero darles las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos y os dejo con Zambra Barroca. Muchísimas gracias.
me pongo colorada. No me mire a la cara, que me pongo colorada. Con el grito